Buen día, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer estar aquí nuevamente y un privilegio para hablarle de la palabra del Señor. Quiero que tengamos una palabra de oración para iniciar en esta mañana. Amantísimo Padre Celestial, gracias, mi Dios, por este día. Gracias, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Padre. Te pido que en esta mañana sea tu palabra la que convierta, la que llene a mis hermanos, a las personas que escuchen este mensaje. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de ser un siervo tuyo, Señor, y de ser un instrumento tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te alabo. Amén. Esta mañana voy a reflexionar sobre la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 7. Y este mensaje lo titulé Esparciendo el Evangelio. Recordemos que en el capítulo anterior de Hechos, capítulo 13, Pablo y Bernabé fueron perseguidos, fueron expulsados, puede decirse, de Antioquía, de Pisidia. Ellos fueron expulsados de este lugar y llegaron ahora a Iconio. Y dice el versículo 1, aconteció que en Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de la tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, ellos no se quedaron quietos, no se quedaron lamentándose, no quedaron en una situación de depresión, sino que ellos siguieron hablando de la palabra del Señor. Ellos estaban creyendo en Jesucristo, creyendo que ese Jesús que los había llamado estaba vivo. Y no importaba si los perseguían. Ellos seguían hablando de la palabra del Señor, seguían hablando de Jesucristo, toda la verdad acerca de Jesucristo. No importaba lo que pasara, ellos seguían hablando. ¿A dónde llegaron? Llegaron a Iconio a pesar de las persecuciones anteriores. Y dice que hablaron y gran multitud de judíos y asimismo de griegos habían creído. Recordemos que en las sinagogas había la oportunidad de que griegos que eran simpatizantes a los judíos, que se querían convertir al judaísmo, pudieran estar. Ellos eran conocedores de la ley, eran conocedores de los profetas, conocían lo que estaba escrito, lo que había sido profetizado. Entonces, a las primeras personas que ellos le hablaban eran a los que estaban en la sinagoga, en los lugares donde iban. Esto era recurrente en cada lugar donde ellos iban. Hablar primero en la sinagoga y se convirtieron. Y aquí quiero hablar de varios grupos de personas. Cuando habla de que se convirtieron, habla de que habían dos grupos de personas. Unos que creyeron y otros que no creyeron. Los que creyeron, dice el versículo 2, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, las personas que no creyeron incitaron, empezaron a hablar, empezaron a inventar cosas para que no creyeran, empezaron a bajar los ánimos, a decirle argumentos para que no creyeran en lo que Pablo y Bernabé les habían hablado de Jesucristo. Recordemos que en Antioquía ellos les habían abierto las puertas, hablando del Evangelio, abriéndole las puertas a los griegos que no tenían que ser circuncidados, que no tenían que ser autobautizados, que no tenían que ir a Jerusalén, sino que en el lugar donde estaban podían doblar sus rodillas, podían aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, y Él les iba a dar salvación. Entonces, esto estaba siendo truncado por los que no creían. Entonces, dice el versículo 3, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Primero,
confiaban en el Señor. Se detuvieron tiempo ahí, a pesar de que estaban hablando mal de ellos, a pesar de que estaban hablando mal de la palabra del Señor, a pesar de que muchos no habían creído. Aunque otros creyeron, muchos no creyeron y estaban siendo de tropiezo a los que creían. Se detuvieron mucho tiempo, pero ellos confiaban en el Señor. Dice en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces ellos confiaban en el Señor, tenían una certeza de que el Señor les iba a dar la victoria. Y dice, y el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Hablando de señales y prodigios, ellos sanaban los enfermos, curaban, levantaban cojos, hacían los milagros que estaban acostumbrados, bueno, ellos estaban acostumbrados a ver, pero muchas personas no. En cambio, muchos esperaban, necesitaban como judíos, necesitaban ver estos milagros para poder convertirse. Les dije que les iba a hablar de varios grupos de personas, los que creían y los que no creían, las personas que se dejan influenciar y los que no se dejan influenciar, las personas que necesitan ver algo para creer y las personas que creen porque aceptan la palabra del Señor. Entonces, y la gente, dice el versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. La palabra del Señor es práctica. La palabra del Señor es viva. Y cuando hay cambio, muchos se escandalizan, para bien y otros para mal. Y este pueblo estaba dividido. Se dividió los que creían y los que no creían. Hay un refrán que dicen las personas, que dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces ellos vieron, dice el versículo 5, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernadores se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, los judíos y los no judíos, que eran los griegos, o los que eran gentiles, y los gobernadores, eran personas que no se toleraban muchas veces los judíos no querían a los griegos porque eran paganos, y los gobernadores tenían bajo su autoridad a las personas con impuestos y todas estas cosas. Pero por una razón se unieron para mal, para no aceptar las enseñanzas de Pablo y Bernabé. Entonces, se unieron para esto, pero ellos se enteraron, dice la palabra, y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, a Derbe, ciudades de Licaonia, a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Qué gran convicción, qué gran convicción. Seguían persiguiéndolo. No era la primera vez que lo perseguían para hablar del evangelio, por hablar de la palabra del Señor, por hablar de Jesucristo, de un Jesucristo muerto y resucitado, de un Jesucristo que fue profetizado. No era la primera vez que los perseguían por estar sanando, por estar haciendo el bien. No era la primera vez que los perseguían y que inventaban cosas de ellos, pero ellos seguían haciéndolo. Mis hermanos, en esta mañana quiero decirles que es hora de esparcir el evangelio. Es hora de que no seamos los que nos llenan la cabeza diciendo que no es así. Es hora de que no importa las dificultades que están pasando y que usted sea como Pablo y Bernabé, confiados en el Señor, que pongan su confianza en Él y no en lo que está a nuestro alrededor, no la bulla que se hace alrededor, que su confianza esté puesta en el Señor.
Que aproveche el tiempo en estos momentos, que oremos, que doblemos las rodillas y que busquemos más la dirección del Señor. A los que no conocen a Cristo, escuche la palabra del Señor. Escuche el Evangelio. Jesucristo vino a pagar por sus pecados. Jesucristo murió por sus cargas. Murió por esas tensiones, ese estrés, esa angustia que tiene por no poder pagar, por no poder hacer, por no poder estar en casa, por estar incapaz de hacer las cosas. Jesucristo pagó por todo eso y Él te quiere dar paz. Él quiere llevar las cargas, esas cargas que tú tienes. Jesucristo ya murió por eso y Él te ama y por eso murió y te va a dar una vida nueva si lo aceptas de todo corazón y te arrepientes de los pecados. Mi hermano, que en esta mañana este mensaje sea de bendición para cada uno. Que Dios me los bendiga.